la gloriosa resurrección, pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. El maravilloso mundo de la Biblia, nuevamente lunes esperado por todos nosotros para sumergirnos en este maravilloso mundo de la Biblia. El estudio simple, sencillo, pero con mucho amor y con mucha fe para seguir conociendo qué es lo que nuestro Dios bueno nos quiere transmitir a través de la poderosa palabra, donde está la historia de la salvación. Y cuando decimos historia de la salvación, no nos referimos simplemente a acontecimientos del pasado, siempre actual. Recuerda, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es un mensaje para nuestra actualidad, para el mundo de hoy, como lo tratamos de hacer siempre nosotros. Aprendemos de esa revelación del Señor allá en aquel tiempo en que fueron escritos cada uno de estos libros sagrados, pero los traemos a nuestro mundo de hoy. El lema es: no ha cambiado nada. Que la enseñanza que nos quede a nosotros de esta meditación, de este estudio, de este retiro que se va prolongando en el tiempo, como les digo yo, sea precisamente nuestro lema. Esa es la principal enseñanza. No ha cambiado nada. Lo que el Señor nos transmitió en aquel tiempo sigue siendo una enseñanza viva, eficaz, actual para todos nosotros. Entramos pues en este ambiente de oración después de saludarlos, después de desearles que el Señor siempre los acompañe con su amor y su presencia, llegando hasta todos ustedes desde tantos países, tantas regiones, tantas ciudades, lugares donde la virtualidad nos ha permitido acercarnos, nos ha permitido estar interactuando. Ustedes son la feligresía virtual de esta parroquia de Cristo Rey. Aquí, como yo se los digo diariamente en el mensaje de la poderosa palabra de Dios, en nuestro altar están siempre todas sus intenciones, los tenemos muy en cuenta y oramos por todos ustedes. Vamos pues a entrar en la presencia del Señor. Invocamos su Santo Espíritu en este momento. El Espíritu bueno, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, el que mueve nuestra voluntad, el que nos ayuda a entender todo este mensaje que es mensaje de salvación. Espíritu bueno, Espíritu de Dios, en esta noche regálanos la sabiduría, regálanos el entendimiento, regálanos la luz para que la palabra que vamos a meditar en Esdras, en Nehemías, esa lectura del libro de la ley, ese examen de conciencia del pueblo cuando estaba reconstruyendo el templo y se dan cuenta que esas ruinas, que esa devastación, que ese haber tenido que salir al exilio, que todas esas realidades tienen como trasfondo el no haber leído el libro de la ley, el haberlo dejado perder, el no haber escuchado la voz de Dios y por lo tanto no haber obedecido a sus mandatos. Que nosotros hoy entendamos que el libro de la ley, que la poderosa palabra es la clave donde está todo aquello que tú esperas de nosotros, Señor. Salmo 92, versículos del 1 al 10. Es bueno dar gracias al Señor. Qué bueno es dar gracias al Señor y cantar en tu nombre, oh Altísimo, publicar tu amor por la mañana y tu fidelidad durante la noche. Al son de la lira de 10 cuerdas, con la melodía de la cítara y el arpa. Tú me alegras, Señor, con tus acciones y canto jubiloso por la obra de tus manos. Qué grandes son tus obras, Señor, qué profundos tus proyectos. El hombre ignorante no los entiende, el necio estas cosas no las comprende.
Aunque broten los malvados como hierba y florezcan los malhechores, serán exterminados para siempre. En cambio tú, Señor, en las alturas permaneces por siempre. Es bueno dar gracias al Señor. Esta noche, Señor, con el salmista de este Salmo 92, te decimos que es bueno cantar en tu honor, que es bueno darte gracias reconociendo tus maravillas, que en esta noche de lunes te alabamos, te glorificamos y reconocemos el don de tu bendición. Reconocemos todo lo que vas haciendo cada día y a cada momento en nuestras vidas. Es bueno dar gracias al Señor. Es bueno cantar en tu nombre, oh Altísimo. Continuamos en ambiente de oración, continuamos en plegaria, continuamos adorando a nuestro Dios y sobre todo continuamos escuchando lo que tiene para decirnos a través de su poderosa palabra. Sean todos nuevamente muy bienvenidos y vamos a terminar hoy los libros de Esdras y Nehemías. Hace 8 días, ya lo vamos a repasar un poquito, muy brevemente, veíamos como las generalidades de Esdras y Nehemías, todo lo referente a la reconstrucción material y a la restauración espiritual. Hoy vamos a ver un poco ya en detalle lo referente a Esdras, lo referente a Nehemías, de qué se trata cada uno de estos libros, qué partes tiene, cuál es su enseñanza central. Y luego nos vamos a detener, como lo hicimos hace 8 días, que nos detuvimos en el primer capítulo del libro de Esdras. Hoy vamos a ver hacia el final del libro de Nehemías, sobre todo el capítulo 8, un pedacito también del capítulo 9 y si nos queda tiempo también un pedacito del capítulo 10, que es donde está como concentrado ese gran mensaje del libro de Nehemías. Hoy vamos a hablar entonces propiamente de la lectura del libro de la ley y la reacción que causó esa lectura del libro de la ley. Es un texto muy bonito, es una escena muy bonita dentro de la historia del pueblo de Israel, dentro de la historia de la salvación, y nosotros hoy la vamos a meditar un poquito, pero primero entonces vamos a dar una muy breve respuesta a la tareita que dejábamos hace 8 días. Los 4 capítulos del libro de Ruth, porque a partir del próximo lunes vamos a estudiar los personajes edificantes. Acuérdense que estamos en los libros históricos. Ya estudiamos la historia deuteronomista, que son los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Ahora estamos estudiando la historia cronista, 1 y 2 Crónicas, Esdras y Nehemías. Vamos a terminar hoy esa historia cronista. Y luego nos quedan entonces los demás personajes históricos, Ruth, Tobías, Judith, Esther y la revolución macabea, la historia de los macabeos en 1 y 2 Macabeos, 2 libros también muy interesantes. Entonces, como vamos a entrar en los personajes edificantes, por eso hace 8 días dejábamos la tareita de leer los primeros 4 capítulos del libro de Ruth. Hoy vamos a dejar la tareita con el libro de Tobías para ir leyendo estos libros de los personajes edificantes. ¿Por qué se fueron de Belén Elimelech y Noemí? Pues se fueron, cuenta ahí el inicio del capítulo 1 del libro de Ruth, que hubo una gran carestía, hubo hambruna, entró un momento de hambre alrededor y pues tuvieron que ir buscando cómo proveerse, cómo seguir hacia adelante, cómo subsistir. No ha cambiado nada. Miren que es muy una realidad nuestra hoy. Hoy vivimos en medio de toda esta realidad de la emigración y de la inmigración. Gente que tiene que salir incluso no solo de su ciudad, su pueblo, su vereda, sino también de su país, buscando un mejor futuro, buscando una manera de trabajar, de sostener a su familia. Miren ustedes, en el tiempo del Antiguo Testamento ya existía esta realidad.
también había esa situación a veces de pobreza, de miseria, pero Dios va dando los medios para ir saliendo hacia adelante. Entonces por eso Elimelech y Noemí tuvieron que salir de Belén buscando una mejor oportunidad, digámoslo así, material. ¿En qué trabajó Ruth? Lo cuenta ya en el inicio del capítulo 2, versículos 2, 3 y los que siguen. Ruth trabajó recogiendo espigas en el campo. Y allí empieza pues también toda una historia de su vida que nosotros la meditaremos cuando veamos un poquito el libro de Ruth. ¿Cómo se llama el abuelo de David? El abuelo de David es Obed, padre de Jesé, Jesé padre de David. Recuerden que estos libros bíblicos a estos personajes importantes le ponen todo el árbol genealógico, toda la descendencia, pues también avalando al personaje, también mostrando toda su importancia y mostrando que está en un plan perfecto de Dios, que nada es coincidencia, sino que todo está dentro de un plan de Dios que va organizando todo y que va llamando en un momento concreto dentro de una familia determinada y con toda una historia alrededor. ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada. Nosotros también somos fruto de esa realidad. Lo hemos dicho aquí con las genealogías. Nuestros antepasados tienen una importancia grandísima en nuestra historia personal porque todo ha sido en un plan perfecto de Dios. A veces el ser humano cree que es accidental, que es coincidencial, pero no, todo está dentro de ese plan perfecto de nuestro Dios. Muy brevemente, en nuestro encuentro anterior, entonces estamos ubicados en la historia cronista. Recuerden que la historia cronista es como, si se quiere, un repaso desde la creación hasta el momento en que el pueblo retorna del exilio. Si lo queremos ubicar entonces desde Adán hasta el pueblo que regresa del exilio a reconstruir la ciudad y a restaurarse espiritual, moral, culturalmente, si lo quisiéramos decir así, religiosamente, restauración religiosa, abarcando todos los ámbitos de esa espiritualidad y de esa vida religiosa. Entonces, desde Adán hasta el retorno del exilio, con datos, con personajes, con momentos históricos que nosotros ya hemos estudiado, desde el Pentateuco hasta la historia deuteronomista. La historia cronista vuelve a relatarnos, pero con otra óptica, con otra visión, recuérdenlo, y es la visión de esperanza. ¿Qué se propuso el autor sagrado de la historia cronista? Se propuso dar un mensaje de esperanza al pueblo que ha retornado, diciéndole sí se puede. Dios se ha fijado en nosotros desde la creación del mundo, nos ha ido llevando de su mano, resaltando unos momentos históricos para el pueblo fundamentales, la misma creación, la conformación del pueblo de Israel, las promesas hechas a los patriarcas, a Abraham, Isaac, su descendencia, la liberación de la esclavitud en Egipto, el paso del Mar Rojo, el caminar por el desierto, todas las situaciones difíciles superadas en el desierto, la alianza en la montaña del Sinaí, la entrada en la tierra prometida. Todo eso nos lo cuenta la historia cronista, diciéndonos: Dios siempre nos va a cuidar, Dios es misericordioso, Dios es providente, Dios seguirá fijándose en su pueblo y lo rescatará, lo levantará. En 1 y 2 Crónicas está como ese resumen o esa síntesis general de toda la historia de la salvación hasta ese momento, hasta el retorno del exilio. Y luego Esdras y Nehemías, que empezamos a estudiar el lunes pasado y que hoy terminaremos, entonces ya nos hablan propiamente de la restauración material, de la reconstrucción material, y la restauración espiritual. Esdras y Nehemías ya propiamente en ese contexto histórico nos ubican los libros de Esdras y Nehemías propiamente ya en la ciudad de Jerusalén. Todo en ruinas, todo devastado, todo por hacer,
pero ya están ahí y van a empezar todo un camino de reconstruir y restaurar, un volver a comenzar. Siempre es necesario reiniciar. Cuando estos aparatos fallan, un teléfono, un computador, ¿qué hacemos? No, reinícielo. Cuando está difícil la cosa, uno llama al técnico, al especialista y le dice, me está molestando mi computador. Padre, reinícielo. Siempre hay que volver a iniciar para que las cosas salgan bien. Ese pueblo tuvo que volver a comenzar. Por eso hay una renovación de la alianza que vamos a ver hoy, por allá en ese capítulo 10 de Nehemías. Hay una renovación de la alianza. Hay muchas renovaciones de la alianza en estos textos bíblicos porque siempre hay que volver a comprometerse. Dios que sigue diciendo, acompaño al pueblo, estoy con él, yo los llevaré de mi mano, yo seré misericordioso y compasivo, pero espero de ustedes también un compromiso, que se comprometan a tenerme como el único y verdadero Dios, a no ser idólatras y a amarme con todo el corazón, con todo el ser, con toda su fuerza y con todo lo que son como personas. El primer mandamiento, que está por encima de cualquier otra realidad, es lo que va a aparecer una y otra vez en esta renovación de la alianza. Muy bien, entonces terminamos la historia cronista con Esdras y Nehemías para introducirnos dentro de 8 días en los otros personajes o en los personajes edificantes, como los llamo yo. Ruth, Tobías, Judith, Esther son llamados personajes edificantes. Ahora 8 días nos dedicamos a meditar Esdras en el primer capítulo completo que tiene 11 versículos y que nos cuenta cuando ese rey de allá donde estaban ellos exiliados, la ciudad devastada y destruida, llevaban muchos años en esa realidad del exilio y de pronto el rey Ciro es inspirado por Dios, Dios toca su corazón y él dice, bueno, todos los que son del pueblo de Israel, tomen sus pertenencias y váyanse, tienen todo el permiso y es más, en el edicto puso que la gente que quisiera ayudarles, dándoles oro, dándoles cosas materiales, para que pudieran ir a reconstruir el templo, el palacio del rey, las murallas, la ciudad, pues entonces que lo hicieran. O sea, no solamente los dejó ir, sino que hizo toda una campaña para que pudieran tener elementos de reconstrucción y de restauración. También todos esos utensilios del templo que había sido saqueado, se los devuelve, y acuérdense que está el inventario de todo eso que les había quitado Nabucodonosor y que Ciro, rey de Persia, se los va a devolver. Meditamos hace 8 días ese texto, el primer capítulo de Esdras, donde está muy claro y muy concreto toda esa realidad de la posibilidad del retorno, de la posibilidad de reiniciar, de volver a comenzar. Citábamos que también el segundo libro de Reyes, que ya estudiamos, al final, en el capítulo 25, el último pedacito, también nos va a hablar de ese retorno, y Segunda Crónicas en el capítulo 36 precisamente también nos va a hablar de ese mismo acontecimiento. Cuando en varios libros bíblicos, estos son pildoritas para que ustedes cada vez como que aprendan más cositas de la Sagrada Escritura, cuando en varios libros bíblicos se repite una misma escena, un momento histórico en este caso, es porque es muy importante, es porque es relevante, es porque es fundamental en la historia de la salvación. Entonces el edicto de Ciro, permitiéndole al pueblo volver, es un momento fundamental, es un momento muy importante, y por eso en varios libros bíblicos es tratado, y nosotros lo estudiamos de una manera muy especial en el libro de Esdras. Muy bien. Ahora 8 días hablábamos entonces que es toda una historia del regreso, ya estamos muy ambientados con ello. Dijimos que Esdras es sacerdote, Nehemías es gobernador, y ellos dos son los personajes encargados tanto de liderar las expediciones. Recuerden que dijimos, y en esos primeros capítulos de Esdras hubo varias etapas, no fue que saliera toda la comitiva en un solo viaje, sino que hubo varias etapas para el retorno, varias comitivas fueron saliendo en grupos para volver a la ciudad de Jerusalén. Fue una campaña larga, fue todo un ejercicio
organizados, muy organizados. Esdras como sacerdote, Nehemías como gobernador, liderando todo ese retorno y luego liderando también ya en la ciudad la manera de reconstruir y restaurar. Dijimos que Esdras es sacerdote judío, su tarea principal, volver a poner en vigencia la ley de Moisés como base para la restauración social y religiosa del pueblo. Recuerden que ustedes ya saben que Esdras era perito en la ley, y ya dijimos que cuando en estos textos del Antiguo Testamento se habla de ley con mayúscula, aquí la tenemos, aquí la tengo yo en mis manos. Esta, la hermosa, la maravillosa palabra de Dios, la poderosa palabra, es la ley. ¿Por qué la ley? Pues porque están los decretos y mandatos, las normas y mandamientos, lo que el Señor espera de nosotros, sus exigencias. Aquí las tenemos, por eso es la letra de la ley, como la vamos a estudiar hoy en Nehemías. Nehemías es el gobernador nombrado para el regreso. Su tarea será liderar la reconstrucción de la ciudad y del templo y reorganizar al pueblo. Miren ustedes que en el plan de Dios todo es perfecto. Dios se valió de aquellos personajes, el uno sacerdote, el otro gobernador, para toda la obra de reconstrucción y restauración, tanto lo material como lo espiritual. El pueblo que va a volver a comenzar y necesita parar todas esas ruinas, pero también necesita darle un nuevo impulso al pueblo, recuperar su tradición con mayúscula, recuperar su vida religiosa, su vida moral, su vida espiritual. Y estos dos personajes, Esdras y Nehemías, formarán entonces una función fundamental y primordial en toda esta realidad. Miremos pues entonces los aspectos sobresalientes de cada libro para que nos detengamos en unos textos importantísimos a lo que vinimos, que es también a leer un poquito la poderosa palabra de Dios. Ya leímos un pedacito de Esdras, sobre todo el primer capítulo. Hoy vamos a leer un pedacito de Nehemías, pero antes pues es importante en nuestro curso decir, y ustedes lo leen allí en las diapositivas, algunos detalles importantes. Primero digamos una palabrita del libro de Esdras y cómo está dividido, y luego haremos lo mismo con Nehemías. El libro de Esdras relata las dos expediciones principales de los repatriados después que Ciro pues permitió que volvieran y sacó el edicto oficializando ese regreso. Todo gira en torno a la reconstrucción del templo, lo que lleva a una renovación de la vida religiosa del pueblo de Israel. Lo que tenemos en estos capítulos de Esdras está muy bien sintetizado en lo que acabamos de decir en esta diapositiva. El libro de Esdras tiene 9 capítulos. Esos 9 capítulos nos hablan de las expediciones, la organización y la manera como volvieron. 2 expediciones principales, pero seguramente, dicen los estudiosos de la Biblia, pues fueron más, porque eran muchos los que querían regresar. También hubo los que se quedaron, lo meditamos un poquito hace 8 días, pero está ese resto de Israel, esa porción que sabía que la cosa iba a ser difícil, que iban a encontrar la ciudad en ruinas y que ellos tenían que reiniciarse, partir de cero, pero volvieron con mucho amor y con mucho deseo de hacerlo. Todo eso nos lo cuenta entonces los 9 capítulos del libro de Esdras, centrado sobre todo en esa realidad de la reconstrucción del templo, y como vamos a ver también en Nehemías, a partir de la reconstrucción del templo, al aparecer el libro de la ley, vendrá toda una renovación de la alianza. ¿Cómo podemos dividir el libro de Esdras? Siempre está, yo les digo a ustedes, esta diapositiva de la división de los libros bíblicos. Ustedes, si quiere, allá en una hojita, anote la división y métala dentro de su Biblia al comienzo de ese libro. Si no tiene problema en rayar su Biblia, en la primera página de ese libro o en la introducción que generalmente tienen nuestras Biblias, usted ponga ya esa división, sea en un papelito, sea en la misma hojita que está allí en blanco de su Biblia, porque eso le va a ayudar a leerla más fácil. Usted va a leer su Biblia y va a decir, bueno, entonces yo voy a dividir. Yo ahorita les dije que Esdras tenía 9 capítulos y tienes 10 capítulos, era lo que estaba corroborando aquí. Entonces, usted va a leer el libro de Esdras y dice, voy a leer del capítulo 1 al 6,
hago una pausa, retroalimento, repaso qué fue lo que leí y luego leo del 7 al 10. Yo no me voy a cansar de decirles que la Biblia se lee despacio, así como vamos aquí. Podríamos dedicar una sola sentada para hablar de Esdras y Nehemías, pero miren, utilizamos dos y el tiempo se queda corto, y el tiempo siempre se va a quedar corto. Entonces lo mismo usted cuando lea los libros sagrados, hágalo sin afán, hágalo subrayando, hágalo devolviéndose a las ideas que más le llaman la atención. Recuerde que nosotros, nuestro método, el que ustedes en este año larguito que llevamos han aprendido, es el método de lectura atenta, subrayar las palabras que más se repiten, las frases que más se repiten, esas enseñanzas que vuelven una y otra vez. Usted con un colorcito con un lapicero de distintos colores va poniendo las ideas, las palabras, las frases que se repiten, y eso se le va a quedar. Cuando usted dentro de 2 o 3 años vuelva a leer un texto de estos, ahí se va a acordar. Se los digo yo. Yo vuelvo una y otra vez sobre estos textos, vuelvo y los rayo. A veces ya no encuentro más colores para rayarlos, por ejemplo, para preparar la enseñanza cada lunes para ustedes. Yo tengo ya mi Biblia muy rayada, pero cuando digo, bueno, voy a leer el capítulo 8 de Nehemías para compartirlo con mis queridos y amados alumnos del maravilloso mundo de la Biblia, y resulta que leyendo encuentro cosas que nunca había caído en cuenta, pero también tengo otras subrayadas ahí ya con la tinta desteñida, porque esta Torá, esta ley, esta palabra de Dios me acompaña a mí hace muchísimos años. Este es mi gran tesoro. Si ustedes me preguntan por mi gran tesoro, aquí lo tengo. Este es mi gran tesoro. Y yo, cosas que subrayé hace 7, 8, 9 años, y ahí las veo y ahí las recuerdo, y hasta recuerdo cuándo fue que las subrayé. Entonces, algunos de pronto no se atreven, pero yo les insisto en que es muy pedagógico tener una Biblia de estudio. Esta otra que ustedes ven aquí, que está limpiecita, impecable, es una Biblia, digamos, para tenerla aquí como con toda la reverencia. Pero incluso para orar yo uso la que está rayadita, porque allí el Señor va mostrando también aquello en lo que quiere que insistamos. Entonces, Esdras en 2 partes, del 1 al 6 y del 7 al 10. La primera parte nos va a hablar del retorno como tal y la reconstrucción del templo. La segunda parte nos va a hablar de la actividad de Esdras, restauración de la comunidad de Jerusalén. Miren que yo siempre les insisto a ustedes en esas 2 facetas. Yo ya los tengo mareados, yo creo, de tanto repetírselos. Reconstrucción y restauración. Es que es muy importante y distinguir una cosa de la otra, aunque van totalmente unidas. Reconstrucción es material, el templo, el palacio del rey, las murallas, las calles, las edificaciones. Esa es la reconstrucción. Pero a la par con esa reconstrucción material va la restauración espiritual. El pueblo que vuelve a leer el libro de la ley, el pueblo que se compromete a cumplir con lo mandado en la alianza, el pueblo que se arrepiente de sus pecados y un nuevo comenzar. Esa es la restauración. Y por ejemplo en el libro de Esdras está muy bien dividido. Los primeros 6 capítulos nos hablan de la reconstrucción material, y del 7 al 10 nos va a hablar de la restauración. Eso lo encuentran ustedes en el libro de Esdras, así pues muy rápidamente. Ahora una palabrita de Nehemías. Nehemías, el libro de Nehemías, relata la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, la solemne renovación de la alianza a partir del hallazgo del libro de la ley, en la reconstrucción del templo. El pueblo confesó sus culpas, se arrepintió y prometió cumplir la ley dada desde antiguo. Esto que acabamos de leer aquí es lo que vamos a leer en la Sagrada Escritura en este ratico que nos queda, que ya son 20, 25 minuticos. Vamos a meditar un poquito ese capítulo 8 de Nehemías, pero es esto. Entonces es propiamente la reconstrucción de las murallas. Acuérdense que en Esdras la reconstrucción del templo, pero en Nehemías se nos va a contar que lo vamos a leer dentro de un momento, en la reconstrucción del templo encontraron por allá fundido entre los escombros el libro de la ley, la palabra de Dios. La leen públicamente, lloran porque se dan cuenta que haberse alejado del libro de la ley los llevó a cometer pecados, y por eso
hacen una renovación de la alianza pidiendo perdón y prometiendo no volver a caer en los mismos pecados, comprometiéndose a ser fieles a Dios. Eso es lo que tenemos en el libro de Nehemías, ya lo vamos a ver. Entonces esto lo podemos mirar en 3 partes. Esdras en 2 partes, acuérdense, 1 a 6 reconstrucción del templo, 7 a 10 restauración de la comunidad como tal. En Nehemías tenemos la lectura del libro de, la lectura del libro de la ley y renovación de la alianza en los capítulos del 8 al 10, luego la reorganización de la comunidad, capítulo 11 y 12, y la segunda misión de Nehemías en el capítulo 13. Los primeros capítulos nos van a hablar de la primera actividad de Nehemías, por lo menos hasta ese capítulo 8, aquí no lo puse, pero los capítulos del 1 al 7 nos van a hablar de todo lo que hizo Nehemías, tanto retornando toda esa organización y toda esa expedición, las dificultades que tuvo en el camino, también las personas que se oponían un poquito a la actividad de Nehemías, y luego a partir del capítulo 8 vendrá como esa parte central: lectura de la ley y renovación de la alianza, la reorganización de la comunidad y la segunda misión de Nehemías en Jerusalén. La primera misión es del capítulo 1 al 7. Entonces, la parte central, que es la lectura de la ley y la renovación de la alianza, está como en el medio de las 2 misiones de Nehemías. Entonces, más o menos así para la lectura fácil de estos capítulos del libro de Nehemías. El retorno a la tierra prometida significa que para el Señor, el pueblo de Israel sigue siendo depositario de las promesas hechas a sus antepasados. Es una renovación de la alianza hecha desde antiguo, es el tiempo de la esperanza. En esto que acabo de decir aquí, que lo tienen ahí en la diapositiva, podemos resumir perfectamente el libro de Nehemías. Ese regresar, ese retornar, ese reconstruir y restaurar, ese encontrar el libro de la ley y comprometerse a renovar la alianza. Todo eso lo que lleva es a concientizar al pueblo que Dios nunca los va a abandonar, que Dios va a seguir estando con ellos, que Dios no los va a dejar solos, que a pesar de que hayan vivido un momento tan difícil de desolación, de devastación, de destrucción, de exilio, que han estado fuera de su tierra y que llegaron y encontraron todo devastado, a pesar de todo eso, Dios sigue estando con ellos. La palabra clave, si me preguntan, de Esdras y Nehemías y de toda esta historia que hemos venido estudiando hasta ahora, la palabra clave necesariamente es esperanza. Esperanza. Vendrán tiempos mejores. Hermanos y hermanas, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. El mensaje para nosotros hoy sigue y seguirá siendo el mismo. Esperanza. Dios no nos abandona, Dios no nos deja solos, Dios siempre volverá a poner su mano fuerte, a levantarnos y a llevarnos hacia adelante. Ahorita que leamos el texto de Nehemías 8 vamos a entender mucho mejor esto, pero hay unas claves religiosas para la restauración. Recuerden que reconstrucción es lo material, restauración es lo espiritual. Y para esa restauración, el pueblo cuando estuvo en el exilio no podía leer la Torá, no podía congregarse a hacer oración, no podían estar en el templo, no podían estar en su ciudad santa. Y esas que acabo de mencionar son precisamente las claves para la restauración. El pueblo va a tener que subrayar, enfatizar y ponerle toda la importancia a esas realidades, al templo, a la ciudad santa, al congregarse y al libro de la ley. El templo es el lugar de la presencia de Dios, es el lugar donde Dios está permanentemente, como hoy para nosotros. Yo les decía a ustedes el lunes pasado que en esto que estamos viendo, en esta parte de la historia del pueblo de Israel, súper guardadas las proporciones, pero entendemos bien de qué se trata con lo que vivimos el año pasado en el tiempo fuerte de la pandemia, en el confinamiento.
nuestros templos cerrados. Por aquí en nuestro alrededor tuvimos los templos cerrados como 6 o 7 meses. Para nosotros los sacerdotes durísimo, pero para ustedes los fieles también. Yo les decía hace 8 días, y ustedes pues son testigos de eso, no es porque yo lo diga, hubo gente que entró llorando al templo cuando abrimos las puertas, o cuando sintieron por primera vez las campanas nuevamente, o cuando celebramos la primera Eucaristía. Fue algo demasiado conmovedor después de tantos meses, a pesar de que a través de la virtualidad siempre estuvimos celebrando. Pero al principio nos dejaron entrar, por ejemplo, yo recuerdo aquí en nuestro templo de Cristo Rey, 30 personitas muy distanciadas, una cada 2 bancas. Los que conocen saben que es un templo muy grande. Este templo en tiempos normales le caben bien sentados 500 personas, bien sentados. Si un domingo normal o en una festividad especial contamos la gente parada, podríamos hablar de 700, 800 personas en una misa de domingo. Y luego cuando abrimos la primera vez 30 personitas dispersas por todo el templo, fue muy conmovedor. Y hubo lágrimas, y hubo conmoción, sí, hubo sentimiento. Ahora imagínense en este tiempo, que no fue por una pandemia, fue que estuvieron fuera de su ciudad santa, fuera de su templo durante muchos y muchos años. Y no solamente no tenían templo, sino que no tenían la palabra, y no se podían congregar a orar. Entonces, esas son las claves para restaurarse. Primero, reconstruir el templo para tener el lugar físico donde está la presencia de Dios y donde se pueden congregar como hermanos para hacer oración. Toda la ciudad como tal, la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, que está en ruinas, que está devastada, que está destruida, pero hay que levantarla como una clave para esa restauración. Con el templo y con la ciudad de Jerusalén, la asamblea, el pueblo que se congrega. Podemos tener templos muy hermosos, pero si están solos, ¿de qué sirven? Pues siempre va a estar ahí la presencia del Señor, pero lo que el Señor quiere, con su poderosa presencia, es que allí esté el pueblo, esté la asamblea reunida. Y luego, la ley, con mayúscula, la palabra. ¿Dónde está toda la clave? Como lo vamos a leer en este texto, porque en la palabra están los preceptos, los mandatos, los requerimientos, si se quiere, los mandamientos que el Señor espera de nosotros. Miren que no ha cambiado nada. El templo, la asamblea reunida, la palabra, la ciudad santa, como las claves necesarias para poder restaurarse espiritualmente. Por eso, y perdónenme, hago una muy breve homilía porque no tenemos mucho tiempo, nos quedan 15 minuticos para meditar un poquito Nehemías 8, que es muy hermoso, pero por eso es muy respetable, pero pues no es la manera. Cuando hay personas que dicen, yo tengo fe, pero yo no voy a un templo, yo tengo fe, pero yo rezo solo. No, miren que desde el principio hay templo, hay palabra y hay congregación, hay asamblea. Son elementos necesarios para una práctica de vida espiritual. Por eso somos iglesia, somos unidad, somos comunidad. No es cada uno por su lado, ¿cierto? Es necesario congregarse, y es necesario congregarse en el lugar sagrado, y es necesario congregarse en el lugar sagrado a través de la escucha y la enseñanza de la palabra de Dios. Miren que todo es como una cadena y todo es muy importante. Entonces vamos a introducirnos en este capítulo 8 de Nehemías, que es muy bonito y es muy especial y con una enseñanza muy grande para nosotros en el mundo de hoy. Este es el de los capítulos 8 al 10, de Nehemías, es la parte central, porque es el hallazgo del libro de la ley cuando están reconstruyendo el templo. Se da la renovación de la alianza gracias a la proclamación solemne del libro de la ley. Hay toda una liturgia penitencial, se reconoce el pecado del pueblo y se clama misericordia a Dios. Entonces miren que es muy bonito, porque entonces están reconstruyendo el templo, encuentran el libro de la ley, encuentran la palabra, lo leen públicamente en la plaza, se dan cuenta que
no han cumplido con lo que manda el libro de la ley, o Dios a través de su poderosa palabra. Reconocen su pecado, lo lloran y claman misericordia a Dios. Ya lo vamos a entender mejor. Entonces, en el capítulo 10 hay un acta de compromiso. El pueblo se compromete a guardar los mandamientos dados desde antiguo y a no volver a abandonar los caminos de Dios. Es lo que se llama una renovación de la alianza. Ya les hablaba yo ahora a ustedes de eso. Entonces, yo sé que es mucha información, pero ya vamos a ir terminando este contenido para dedicarle estos 15 minuticos a la lectura de Nehemías 8. Ustedes también pueden leer un poquito del 9 y un poquito del 10. Pero entonces, el pueblo está en ruinas, llegan a reconstruirlo, hay todas unas expediciones, toda una comitiva, van volviendo, liderados por Esdras y por Nehemías. Reconstruyen la ciudad, sus murallas, el palacio real, el templo. En esa reconstrucción encuentran por allá entre ruinas la palabra, el libro de la ley. Cuando lo encuentran, caen en cuenta y dicen: todo lo que nos ha pasado es porque se nos había perdido el libro de la ley. Vamos a leerlo solemnemente, vamos a hacer un examen de conciencia en qué hemos fallado a los mandatos del libro de la ley, vamos a pedir perdón y nos vamos a comprometer a no volver a desobedecer. Recuerden que en todo lo que hemos venido estudiando hay una alianza, Dios fiel que pide fidelidad a su pueblo, y esa fidelidad es sobre todo que no caigan en la idolatría, que lo sigan a Él como el único y verdadero Dios. Dios les había advertido, acuérdense que lo hemos estudiado aquí prácticamente en todos los libros que hemos leído hasta ahora. Dios les anuncia, acuérdense cuando entraron en la tierra prometida, primer capítulo del libro de Josué, lo hemos resaltado mucho aquí. Pongo delante de ti dos caminos, el camino del bien y el camino torcido. Si ustedes se van por el camino del bien, prosperarán y todo les saldrá muy bien. Si ustedes se salen de ese camino, se tuercen, pues entonces vendrá la consecuencia negativa. Esto que está viviendo el pueblo en este momento, destrucción, desolación, devastación, fue por eso. Exilio, fue porque se salieron del camino y una consecuencia negativa. Cuando encuentran el libro de la ley y lo proclaman públicamente y hacen examen de conciencia a través de él y caen en cuenta de aquello en lo que han fallado y piden perdón y renuevan la alianza, pues entonces, como les decía ahora, es un reiniciar, es un volver a comenzar. Vamos a mirar un poquito y verá, ya les he dicho mucho, ya la lectura va a ser muy fácil porque ya les he sintetizado lo que hay aquí. Nehemías capítulo 8. Entonces, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en que estaban reconstruyendo el templo y por allá entre esas ruinas encontraron el libro de la ley, encontraron la palabra y congregan a la gente en la plaza pública para leerlo públicamente, valga la redundancia. Nehemías 8 del 1 al 12. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza de la Puerta de las Aguas y pidió a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había entregado a Israel. Así lo hizo el sacerdote Esdras. El día primero del 7º mes trajo el libro de la ley y ante la asamblea compuesta por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón, lo estuvo leyendo en la plaza de la Puerta de las Aguas desde la mañana hasta el mediodía. Para los que dicen que este encuentro es muy largo, de 1 hora y 5 minutos, estuvieron leyéndolo en la plaza de la Puerta de las Aguas desde la mañana hasta el mediodía. Todo el pueblo, hombres, mujeres y todos los que tenían razón, escuchaban con atención la lectura del libro de la ley. Yo les pido, yo sé que ya están cansaditos, que llevamos 45 minutos, pero yo les pido que contemplemos esta escena, que nos metamos en ella. Estamos allá en la plaza de la Puerta de las Aguas, allá estamos, una plaza grande, en ruinas, pero allá se paró el sacerdote Esdras, toda una mañana, desde por la mañana hasta el mediodía, a proclamar el libro de la ley. Estaban todos, hombres, mujeres y niños grandecitos, todos los que tenían uso de razón.
Muy bonito porque dice que escuchaban atentamente las enseñanzas del libro de la ley. Esdras el escriba estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para la ocasión. Es tan bonito cuando la Biblia nos cuenta todos esos detalles. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me voy para allá. Yo en este momento estoy parado allá en esa plaza y estoy viendo a Esdras. Me imagino un señor allá calvito, con barba canosa, con su manto, parado en lo que hoy es una especie de atril. Un atril. Dice que un estrado de madera levantado para aquella ocasión. A su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, y menciona a todos los que estaban ahí con él. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que todos, y al abrirlo, no, esto a mí me emociona, perdónenme, pero esto es muy bonito. Al abrirlo, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén. Qué bonito, qué bonito. El pueblo fue el que le pidió a Esdras, lo leímos aquí al principio. El pueblo le pidió a Esdras, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza de la puerta de las aguas, y le pidió a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había entregado a Israel. Así lo hizo el sacerdote Esdras, y todo lo que acabamos de escuchar, el mismo pueblo. Cuando usted se conecta a esta humilde enseñanza del maravilloso mundo de la Biblia, usted está pidiendo que le lean la palabra del libro de la ley. Y Esdras entonces se paró allá en ese atril hecho para la ocasión. Estaba más alto que la gente, y cuando él abrió el libro de la ley, todos se pusieron de pie. Es muy bonito. Invocó la presencia de Dios, todos levantaron la mano y dijeron amén, amén. Miren esto. Después se postraron y rostro en tierra adoraron al Señor. Josué, Serebías, Jamín, y menciona a todos los que estaban allí, explicaban la ley al pueblo que estaba de pie. Hubo varios que intervinieron allí explicando el libro de la ley, haciendo una especie de homilía. Estaban en un retiro, si ustedes miran, estaban en un retiro y hubo varias predicaciones. Todo el pueblo congregado en la plaza, y hubo varias predicaciones en torno a la palabra de la ley. Leían el libro de la ley de Dios clara y distintamente, explicando el sentido para que pudieran entender lo que se leía. El gobernador Nehemías, Esdras el sacerdote escriba y los levitas que instruían al pueblo dijeron a todos: este día está consagrado al Señor nuestro Dios, no estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Nehemías añadió: vayan a casa y coman alimentos exquisitos, beban licores dulces y manden su porción a los que no han preparado nada, pues este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, que el Señor se alegra al verlos fuertes. Y los levitas tranquilizaban a todo el pueblo diciendo: no se lamenten ni estén tristes, que este es un día santo. Todo el pueblo se fue a comer y a beber, repartieron porciones y celebraron una gran fiesta, pues habían comprendido las palabras que el Señor les había enseñado. La gran fiesta, la gran alegría fue porque recuperaron el libro de la ley, y porque lo volvieron a escuchar, y porque entendieron sus palabras, porque les explicaron las palabras del libro de la ley, y estaban postrados y lloraban de emoción, y luego, mandados por el sacerdote, fueron e hicieron esa gran fiesta. Dice algo muy bonito: Dios hoy está feliz porque ustedes son fuertes, porque estaban recuperando su ciudad santa y su templo, se estaban restaurando como pueblo, fuertes, habían sufrido mucho, el exilio fue demasiado duro, llegar y encontrar la ciudad destruida para ellos fue tremendamente duro. Sin embargo,
estaban fuertes, porque estaban con el Señor, porque encontraron el libro de la ley, porque tuvieron una nueva oportunidad y porque ellos la quisieron aprovechar. Es muy bonito. Yo quisiera quedarme aquí mucho más, pero entonces entendamos bien Nehemías 8, versículos del 1 al 12. El pueblo pide leer públicamente el libro de la ley encontrado en las ruinas. Lo leen públicamente, hacen toda una ceremonia solemne, estuvieron de pie, estuvieron postrados, lloraron, respondieron amén, amén, y luego hicieron una gran fiesta porque habían vuelto a encontrar el libro de la ley. Hermanos y hermanas, nuestras nuevas generaciones, nuestros niños, nuestros jóvenes, hay que enseñarles el libro de la ley, hay que enseñarles lo que el Señor nos ha mandado desde siempre. Nosotros tenemos que practicar las enseñanzas que hay en el libro de la ley. Ahí, hermanos y hermanas, está la clave de todo. Miren, abuso del tiempo de ustedes porque esto es tan bonito, y miren los primeros versículos del capítulo 9. Entonces, en el capítulo 8 se fueron a hacer fiesta porque encontraron el libro de la ley, porque lo proclamaron, porque retomaron sus enseñanzas. Capítulo 9. El día 24 de aquel mismo mes los israelitas se reunieron y ayunaron vestidos de penitencia y cubiertos de tierra la cabeza. Los que pertenecían a Israel se separaron de todos los extranjeros y de pie reconocieron públicamente sus pecados y los de sus antepasados. Durante la cuarta parte del día, mientras estaba cada uno de pie en su sitio, se leyó el libro de la ley del Señor, su Dios. Durante otra cuarta parte del día, reconocieron públicamente sus pecados y adoraron rostro en tierra al Señor su Dios. Subieron luego al estrado de los levitas, y esto es lo que dijeron los levitas: levántense y bendigan al Señor su Dios. Y empieza toda una liturgia penitencial. Entonces esto no es solamente de emoción, es muy conmovidos, muy sentimentales, felices, hicieron fiesta porque recuperaron el libro de la ley, pero luego lo más importante, examen de conciencia. ¿Cómo estamos de frente a las exigencias de Dios? Las enseñanzas que Él nos da en el libro de la ley, ¿las estamos cumpliendo o no las estamos cumpliendo? ¿Por qué nos ha pasado todo lo que nos pasó? ¿Será repercusión de nuestro pecado? Entonces, ¿qué hay que hacer? No solamente decir, sí, yo como que me he equivocado. No, examen de conciencia, pedir perdón, y luego en el capítulo 10, ustedes lo van a leer bien juiciosos, en el capítulo 10 hay una renovación de la alianza. Entonces son como 3 pasos seguidos en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10 del libro de Nehemías. En el capítulo 8 ya lo leímos y lo meditamos públicamente en la plaza, lectura, proclamación del libro de la ley, con toda la fiesta litúrgica alrededor. Capítulo 9, el pueblo reconoce su pecado, reconoce que ha desobedecido el libro de la ley, reconoce que no ha cumplido con los mandamientos que allí hay establecidos y hace todo un ritual de penitencia. Miren que aquí hay de todo, aquí hay un retiro, capítulos 8, 9 y 10 de Nehemías, un retiro donde hay predicación, proclamación de la palabra, luego hay un acto penitencial, donde se pide perdón por los pecados. Pero luego en el capítulo 10 hay una renovación de la alianza fundamental, que es el compromiso de ahora en adelante de ser fieles a Dios. Cuando hablamos de renovación de la alianza es que la alianza fue en el Sinaí, lo estudiamos nosotros en el libro del Éxodo, capítulo 19. Dios les da los mandamientos, les da las tablas de la ley, les da todos los preceptos y normas que espera que cumplan al pueblo de Israel. Les dice, yo estaré siempre con ustedes, los acompañaré, seré fiel, ustedes son el pueblo de mi propiedad, pero de parte de ustedes también necesito fidelidad. Me amarán a mí como el único y verdadero Dios, no tendrán otros dioses extranjeros o extraños delante de ustedes, 0 idolatría. Esa es la alianza.
La renovación de la alianza es que la han embarrado, se han equivocado varias veces, han incumplido la alianza, pero Dios les da una nueva oportunidad. Yo les digo otra vez que seré providente, que seré fiel, que los llevaré de mi mano, pero ustedes se van a comprometer a cero idolatría y a cumplir todos los mandamientos. Entonces, terminemos diciendo 8, 9 y 10. 8, proclamación del libro de la ley públicamente. 9, examen de conciencia y petición pública de perdón, liturgia penitencial. Capítulo 10, renovación de la alianza, compromiso de ser fieles a Dios, obedientes a sus mandatos. No ha cambiado nada. El Señor dice: el que escucha mi palabra y la pone en práctica. Dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No es solamente escucharla, esa es una parte, pero la palabra nos tiene que llevar a un examen de conciencia permanente, examen de conciencia que nos lleve a pedir perdón, pero también a tener el compromiso de cambiar. La confesión es eso. Cuando ustedes se acercan a la confesión y de pronto hay por ahí un pecado gordo y uno les insiste en que hay que, en el nombre del Señor, alejarse de ese pecado, a veces se van como el joven del evangelio, se van cabizbajos, frunciendo el ceño, porque es que no es, Dios es misericordioso pero exigente. No es solamente yo decir pido perdón, pues yo pido perdón, pero renuevo la alianza, me comprometo a no seguir en lo mismo. Me quedaría yo hablándoles de esto. Dentro de 8 días iniciamos haciendo un breve repasito al respecto, porque es demasiado interesante y nos metemos en los personajes edificantes. Muy rápido, la enseñanza que nos dan Esdras y Nehemías. Dios sigue siendo fiel después del exilio como consecuencia del pecado. Dios hace retornar el pueblo a la tierra prometida y lo asiste providencialmente para un reiniciar, un volver a comenzar. La gran conclusión de Esdras y Nehemías y en general de la historia cronista es que siempre va a haber una nueva oportunidad, Dios que cumple su alianza. Pureza religiosa, el pueblo de Israel entiende que es llamado a la santidad, que para su restauración total tiene que luchar desde el culto y el cumplimiento de la ley por no dejarse contaminar de las costumbres idólatras que tiene a su alrededor. Mire que dice que cuando hicieron el acto penitencial y cuando renovaron la alianza, se alejaron de los pueblos extranjeros, en el sentido de los pueblos idólatras, porque habían caído en las prácticas, dice la palabra, abominables de idolatría de esos pueblos que tenían alrededor. Entonces, la ley de santidad, que ustedes se la saben de memoria, la ley de santidad es no mezclarse en las prácticas idolátricas e inmorales de los pueblos de alrededor. Muy bien, terminamos así la historia cronista. 1 y 2 crónicas, Esdras y Nehemías, un repaso de la historia de la salvación hasta este momento, con un mensaje de esperanza. Esdras y Nehemías, reconstrucción y restauración, lo más importante, el retorno, el reedificar, el reconstruir, el restaurar, la lectura del libro de la ley, el examen de conciencia, el pedir perdón por el pecado y el renovar la alianza. Ahí está muy bien resumido lo que encontramos en Esdras y Nehemías. Finalizamos con la tareita, dentro de 8 días hacemos un repaso muy breve de Esdras y Nehemías y nos metemos con los personajes edificantes, Ruth, Tobías, Judith, Esther. Luego estudiaremos los Macabeos y ahí terminamos los libros históricos. Yo creo que si nos da el tiempo este año, antes de irnos a vacaciones, terminamos nuestros libros históricos, ya una gran porción del Antiguo Testamento. Vamos a leer el libro de Tobías. Y en el libro de Tobías, capítulos del 1 al 14, el libro de Tobías completo, estas preguntitas muy sencillas para que ustedes hagan una lectura atenta. ¿Cómo se llaman el papá y la mamá de Tobías? ¿Cómo se llaman los padres de Tobías? Esa es la primera pregunta. Usted la busca y me pone ahí la cita donde la encontró. ¿Qué pidieron Tobías y Sara al Señor en oración la noche de bodas? Se casaron Tobías y Sara, ahí está el texto en el libro de Tobías, y lo que pasó esa noche de bodas. Ellos cuando llegaron a la casa, ¿qué oración hicieron? A mí les digo que a mí me gusta mucho este texto para los matrimonios. Yo cuando celebro matrimonios me gusta de primera lectura el texto donde está esa oración que hicieron Tobías y Sara la noche de bodas, porque es hermosísima. Y la última es: ¿a qué edad murió Tobit?
Tobit y Tobías son distintos. Uno es Tobit y el otro es Tobías. Usted allá leyéndolo detalladamente ve muy bien de qué se trata. Entonces no me van a escribir, padre, se equivocó, usted puso allá Tobit. Sí, es Tobit. Allá va a encontrar quién es Tobit y me va a poner cuántos años tenía cuando murió. Muy bien. A mí se me va muy rápido el tiempo con ustedes. Llevamos justamente una horita. Yo siempre cuando empiezo a hablarles cada lunes me hago el propósito de hablar 40 minuticos, pero la verdad me queda muy difícil. Espero no cansarlos mucho. A mí me alegra mucho la perseverancia. De pronto en vivo han disminuido un poquito, pero cuando yo a los 3, 4 días veo la enseñanza y veo todas las reproducciones que lleva, me da mucha alegría para gloria de Dios, porque es una tareita que hacemos con mucho amor. Yo disfruto mucho, a veces el tiempo se me comprime mucho, pero aquí vamos perseverando. Estoy un poquito atrasadito leyendo los correos, me disculpan. Hemos tenido mucha actividad en estos días que vamos retomando ya las cosas más o menos, pero los leo y en la medida de lo posible les voy respondiendo también. Créanme que a todos los leo. Muchas veces me demoro para responderles porque son muchos correos, gracias a Dios. Maravilloso, qué tal que no llegaran los correitos. Yo me pongo muy contento cuando el correo de nuestro curso maravillosomundodelabiblia@gmail.com llegan los correos de ustedes cuando me escriben por las redes o cuando los que vienen al templo también interactúan conmigo en torno al curso. Eso me gusta mucho. Es música a mis oídos. Cuando estoy en el templo, los que vienen al templo saben que a mí me gusta recibirlos en la puerta cuando vienen a misa, y es muy bonito cuando yo estoy en la puerta recibiéndolos. Padre, el curso bíblico, padre, ahora 8 días, padre, mañana nos vemos en el curso bíblico. A mí eso me entusiasma, es música a mis oídos. Yo los quiero mucho, ustedes son mi feligresía preferida, en serio, y oro mucho por ustedes y yo sé que ustedes lo hacen por mí. Seguimos pues conectaditos. Recuerden que todos los días tenemos la poderosa palabra, todos los días. La noche anterior, por ejemplo esta noche subimos la de mañana martes, y así, cada noche subimos la del día siguiente, queriendo dejar una semillita así sembrada de la poderosa palabra de Dios por este canal de YouTube, y la invitación de siempre, muy importante para nuestro encuentro con Jesús Eucaristía cada jueves. Señor los bendiga mucho, los queremos mucho. En esta parroquia oramos por ustedes. Recuerden que solo Dios basta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Mil bendiciones, feliz y santa semana para todos.